Buenas noches, queridos amigos, buenos días, buenas tardes. Para mí es un placer, tu querido hermano Víctor Ventura, una vez más de poder compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada persona que se han suscrito al canal, muchísimas gracias a cada persona que pone un grano de arena para que este canal continúe creciendo. Hoy vamos a tener un tema que no te lo puedes perder. Quiero decirte que vamos a tener estos temas, vamos a tener 3 temas, porque hemos tenido algunos inconvenientes para dar los pilares, así que vamos a dar estos temas que vamos a dar hoy. Su servidor va a dar 3 temas para que usted pueda disfrutar de unos temas que quizá usted lo ha escuchado y quizá ha estado olvidado. Como siempre le digo, suscríbase al canal, dele me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda promocionar estos videos y para que la verdad presente pueda llegar a más personas. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos, nuevamente. Como siempre, antes de comenzar cualquier tipo de actividad, lo primero que nosotros hacemos es hablar con el Dios del cielo. Por eso humildemente te pido que donde quiera que te encuentres, humildemente que nos postremos cásimente. Si me ves, estamos ya en la sala, nos queda poco tiempo en el estudio. Si ven allá atrás, estamos haciendo ya el logo para que quede lindo. Tenemos que comprar también un púlpito y otras cosas. Así que vamos a pedirle a Dios para que sea Él que obre, para que nosotros podamos ya tener este estudio ya completo y que podamos poder transmitir parado, también orar de rodillas. Mientras tanto, estamos terminando dándole los últimos toques. Así que humildemente te pido que donde quiera que te encuentres, con una actitud de reverencia, podamos hablar al Dios del cielo. Amado Dios y Padre, gracias. En esta hora venimos ante tu presencia. Rogamos, pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos, Señor, por el Santo Espíritu de Dios, que venga y que sea Él, Señor, que hable a través de ti, humilde siervo. Señor, que no salga ninguna palabra mía, que sea tu Santo Espíritu que hable, que tus santos ángeles puedan estar en este lugar cuidándome y cuidando a cada persona, Señor, que va a escuchar este tema. Bendice a todo suscriptor, bendice a aquellos que se van a suscribir también. Señor, bendice a cada persona que te ha dolido por algo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más cristianos y a buscarte, a entregar nuestro corazón, a hacer un cambio en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar con este tema sumamente interesante. Este tema que le voy a presentar puede ser un tema y quiero sacar mucha duda. Vamos a hablar, hoy voy a hablar simplemente con la palabra de Dios. Porque muchas veces hay personas que dicen, no, pero que utilizan los libros de Elena de White y los sacan de contexto. Hoy nosotros queremos hablar solamente con las Sagradas Escrituras. Que las Sagradas Escrituras pueda hablarnos a nosotros.
Querido amigo, quiero decirte que durante mucho tiempo a nosotros se nos ha dicho, se nos ha hablado del Santo Espíritu de Dios. Hay personas que piensan que yo no creo en el Espíritu de Dios. Sí creo en el Espíritu de Dios. Pero muchas veces el Espíritu de Dios nos lo presentan de otra manera, no de la manera que Dios quiere que nosotros lo veamos y lo entendamos. Vamos a sacar 3 temas, porque no puedo dar un tema, porque si doy un tema usted no lo va a entender. Con este voy a hablar con la palabra de Dios. Luego vamos a hablar con la palabra de Dios y con los libros de profecía, pero hoy quiero hablar con la Biblia. Primero que nos quede claro este tema. ¿Quiere que le diga algo? En las iglesias no se habla de este tema. Y antes de presentar el tema, quiero decirte que quizá usted ha sido engañado hace mucho tiempo y todavía tiene esa creencia. La creencia de los pilares, la creencia que es del santuario y la purificación, nos presenta al Espíritu Santo de otra manera y no de la forma que la Iglesia Católica, los evangélicos y ahora la adoptaron los adventistas. Los adventistas adoptaron esto. Y este tema comencé a averiguar, comencé a desarrollarlo para darlo, porque hubo una persona que presenté acá, que tuvo un tema de esto, de la Trinidad. Ya nosotros, voy a decir esto, en la Biblia no aparece la Trinidad, en ningún lado. Pero yo quiero comenzar con este estudio para que abramos primero la cabeza, que abramos el sentido, que abramos el cerebro, para lo que le voy a presentar luego el otro tema. Si hay algo que Dios quiere, es que usted y yo escudriñemos las Sagradas Escrituras por nosotros mismos. No que vaya otra persona, no que usted haya escuchado a otra persona y usted comience a hablar, como siempre digo, como un loro. Yo soy de la persona que cuando escucho los temas o presentan un tema, y vuelvo y repito, cuando yo traigo a una persona a este canal, lo traigo porque ya he averiguado de esa persona y de lo que piensa y de su creencia. Soy adventista del séptimo día, creo en el sábado, creo en el advenimiento de Jesús, creo en los pilares. Me duele decir esto, pero una de las doctrinas que tiene la iglesia adventista dice, y que fue cambiada, es que hay Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero ahora lo ponen 3 personas. Y no es lo que dice las Sagradas Escrituras. En esta semana vamos a averiguar este tema para que quede claro. Vamos a comenzar con este tema. El soplo de Dios es el primer estudio que vamos a tener. El Espíritu de Dios. Abajo, el estudio, el Espíritu de Dios. El soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Perfecto. Este es el primer tema. Vamos ahí estudiando. Vamos ahí el primer versículo que le quiero dar, que se habla del Espíritu de Dios. Se encuentra, no lo puse acá, pero se encuentra en Génesis capítulo 1. Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, escuchen bien claro, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Le presento este primer texto para que vayamos entonces al segundo texto que vamos a leer, que debería ser el primero. Lo presento acá en pantalla. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Según lo que dice Génesis capítulo 2:7, volvemos y repetimos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Dios crea al hombre, al primer hombre. Dios hace a Adán. Sabemos que lo hizo de la tierra, lo formó del polvo de la tierra, y luego Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sopló aliento de vida. Estamos viendo ahora que Dios sopló aliento de vida. ¿A qué le parece eso? En esta semana usted se va a sorprender. Usted, cuando vea los otros temas, que ojalá vea este y que usted pueda darle me gusta para que el algoritmo de YouTube lo promocione, el otro tema, usted se va a quedar sorprendido. Entonces, escuche, Dios, ese fue el primer soplo. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Lo primero que Dios hizo fue que formó al hombre. Y luego sopló en su nariz, en la nariz del hombre, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente cuando le dio soplo de vida. Usted me va a decir, pero Víctor, ¿de qué se trata? Hablamos que en Génesis capítulo 1, hablábamos que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sobre la faz del abismo en otras. Pero también acá fue el primer aliento que Dios dio de vida, un soplo de vida. Y sopló con su boca, sopló aliento de vida y se lo trasladó al muñeco de barro que hizo. Vamos a continuar. Dice Éxodo 15, Moisés hablando, Moisés 15, Éxodo 15, 8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron todas las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Acá Moisés está hablando que el aliento de Dios, el soplo de Dios, reunió todas las aguas. Eso fue, ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrar eso? Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 8, cuando Dios recogió todas las aguas y se hubo un viento y sopló todas las aguas. Dios reunió y las congeló. Segundo soplo. El soplo de Dios da vida. Y ahora el soplo de Dios congeló, reunió las aguas y la congeló. Y Víctor, ¿y hacia dónde quiere? Vamos a continuar.
Recuerde Éxodo 15:8, el soplo de aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes, como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Pero Víctor, ¿y qué tiene que ver con eso? Con el Espíritu de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Usted se va a sorprender cuando yo le explique al final y cuando continuemos con los otros temas, porque yo hoy vengo suave, sencillo, a darte como un estudio. Te estoy haciendo una introducción de este tema que quiero dar, tranquilo, para luego mostrarte hasta dónde a nosotros nos han engañado. Como siempre, toda la vida, por eso nosotros debemos estudiar la Biblia. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la faz del abismo. Y ahora vemos que el aliento de Dios sopló con el aliento de Dios, el soplo. Se reunieron todas las aguas, se recogieron en todos los lugares y se reunieron y se congelaron en el mar. Continuemos. Y dice entonces Samuel, capítulo 22, versículo 16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo a la represión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Habló otra vez soplo de su nariz y aliento. Víctor, ¿y qué está pasando? Me está hablando del agua, sopló, aliento. Lo hizo ahora, lo hizo primero por su boca y ahora lo hace por su nariz. ¿Qué tiene que ver esto, Víctor? Tiene que ver mucho con usted, tiene que ver mucho conmigo, tiene que ver mucho con su creencia, tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado y tiene que ver mucho que muchas veces no nos ponemos a estudiar, que no nos ponemos a entender lo que pasa, qué quiere Dios con nosotros. Dios está buscando ahora hombres y mujeres que se atrevan a estudiar su palabra de Dios, que se atrevan a averiguar quién es Él. Dios no ha dejado a nosotros, dice la Biblia que lo descubierto es para nosotros y lo otro es para Dios. Lo oculto es para Dios. Yo no puedo hacer algo y lo pongo de esta manera, queridos amigos. Lo pongo así. ¿Cuánta gente se van a perder por no estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas personas van a recibir otro espíritu que no es el Espíritu de Dios? ¿Cuántas personas están siendo guiados por otro espíritu que no es el Espíritu de Dios? ¿Cuántas personas se van a dejar engañar por las cosas que se ven simplemente y no conocer a Dios? Si hay algo que dice San Juan 17:3, pero en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesús quiere que usted y yo conozcamos al Dios verdadero. Jesús quiere que usted y yo entendamos y comprendamos quién es Él.
Pero nos llevamos de lo que nos dicen los pastores, nos llevamos de lo que dicen nuestros dirigentes, nos llevamos de lo que dijo un anciano, de lo que dijo un predicador, y nos vamos a las Sagradas Escrituras. Cuando yo escucho algo raro, algo extraño, yo primero lo averiguo antes de presentarlo. Y este tema lo quiero presentar porque a la ley y al testimonio, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, rebuscando para nosotros poder entender en el tiempo que estamos viviendo y lo que estamos necesitando. Si hay algo que el ser humano va a pasar es que va a ser engañado por Satanás, porque Satanás ahora sabe que le queda poco tiempo. Yo no sé si eso usted lo entiende. Yo no sé si usted sabe que Satanás lo único que quiere es que usted y yo perezcamos. Que lo único que quiere Satanás, que usted y yo no le sirvamos al Dios eterno. Vamos al otro texto bíblico. Escuche el otro texto bíblico. Este se encuentra en Job 4, versículo 9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Vuelvo y repito. Perece por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son destruidos. ¿Cómo puede ser? Estamos viendo una etapa. Vimos la primera etapa. Dios se mueve sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Luego reúne las aguas. Los abismos tiemblan, se recogen y Dios congeló el agua. Se establecieron en el mar. Pero también el soplo de Dios al primer hombre le dio vida. Y ahora me está hablando y me está diciendo que con el soplo de Dios muchas personas o aquellos que hacen el mal perecen por el aliento de Dios. Perecen los seres humanos por el aliento de Dios. Y por el soplo de su ira son como consumidos, según lo que dice Job 4:9. ¿Cuántas personas no entienden quién es Dios? No conocen quién es Dios. La mayoría en la iglesia no se atreven a estudiar a Dios. Dios es una ciencia. Una joven no creyente, no creía o no cree en Dios. Y hubo algo sumamente interesante. Tuve la conversación con esta joven y ella estudiaba ciencia. Y le dije a ella y le pregunté, ¿y por qué tú no buscas la ciencia de Dios? ¿Sabe que en Eclesiastés y en Proverbio dice que hay que buscar la ciencia de Dios? Los seres humanos, los que dicen amar a Dios, los que dicen creer en Dios, no estudian la ciencia de Dios. Incluso los pastores no estudian la ciencia de Dios, sino que se están yendo a teorías, estudiando filosofías baratas. Sin embargo, cuando usted y yo estudiamos a Dios, se nos abre el sentido
Porque todo lo que está en el universo, todo lo que está, nosotros deberíamos estudiar la ciencia de Dios. Así como le dije a esta joven, ¿por qué no estudia a Dios? Uno de los textos bíblicos que me hizo reflexionar y me hizo hacer cambio en mi vida, San Juan 17:3. De nada me consiste tener mucha teología, de nada consiste agarrar y estudiar mucha filosofía, no me compite en nada en tener sabiduría humana cuando la verdadera sabiduría viene de Dios, cuando la ciencia de Dios para conocer a Dios es una ciencia para usted saber quién es Él. Muchos, o quizá el 98% de la población humana y aún los adventistas que se le dio un mensaje puro, no estudian ni conocen la ciencia de Dios. Víctor, sí. ¿Saben por qué? Sale soplo de la boca de Dios, de su nariz. El soplo de Dios puede dar vida. El soplo de Dios puede reunir muchas aguas y convertirla en hielo. El soplo de Dios puede hacer destrucción, destruirte. El soplo de Dios. Pero toda la mayoría de las personas solamente quieren hablar del amor de Dios, que hay esperanza en Dios. Yo sé que Dios me ama, que hay esperanza en Dios. También yo sé que Jesús murió por mí, que murió en la cruz por mí, que murió por mis pecados. Todo eso yo lo sé. Ahora, una vez que yo sé lo que Dios hizo por mí y lo que hizo Jesús por mí, ahora la pregunta, ¿cómo puedo hacer lo que Él quiere que yo haga? Conociéndolo. Pregúntese, ¿usted lo conoce? Usted verá que la mayoría de los cristianos, el 95% están engañados por el diablo. Víctor, sí, tengo que decírselo. Vamos a continuar. Vamos a estudiar esta cita. Según lo que dice Job 7:7, Job 7:7, acuérdate que mi vida es un ¿qué? Un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job dice, acuérdate, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán el bien. Job conocía a Dios, sabía que era un soplo y que en cualquier momento ese soplo podía irse. Y es duro. Nosotros pensamos que el soplo de vida que Dios nos dio a nosotros es de nosotros y podemos hacer lo que nosotros queremos o queramos. Dios necesita que usted lo conozca. El mundo se está terminando. Quiero decirte que hay una guerra infernal que viene y que está ahora para usted y para mí. Una guerra que usted no está mirando. Una guerra que pronto va a ser visible. Y si usted no se prepara, va a caer en el lazo del enemigo. Quizá usted piensa que está peleando en el lado correcto con Dios y quizá está en el otro lado. Por eso le dije que en este tema hoy usted tiene que abrir los ojos, porque su vida, vuelvo y repito, el primer soplo, Dios sopló aliento en Adán y fue un ser viviente, pero Adán también murió. Dios puede destruirlo con un soplo.
¿Qué tan preparado está usted? ¿Qué tan preparado estoy yo? Un soplo. Y esto quizá usted no lo ha escuchado. Un soplo. Y fue un soplo que Dios dio de vida. Y con este primer tema que estamos dando, quiero abrirte un poco los ojos para que vaya a la Biblia y comience a conocer a Dios y a buscar de Dios. Usted y yo tenemos que comenzar a buscar de Dios. Tratar de buscar y conocerlo. Hay personas, al final, yo después le voy a decir el por qué estamos dando este tema. Vamos a ver Escuche esto. Según lo que dice Job 32:8, ciertamente el espíritu, vuelvo y repito, ciertamente el espíritu hay, en el espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Vuelvo y repito, el espíritu hay en el hombre. Hay espíritu en el hombre, hay espíritu en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente hace que entiendan. Quiero que se queden con eso. El soplo del Omnipotente hace que entiendan. ¿Nos estamos encaminando? Hay un soplo, hay un aliento, hay un espíritu en nosotros. Y hay un soplo del Omnipotente. Volvamos a leerlo porque es interesante, porque quiero que le quede. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Hay espíritu en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué te hace que entienda? ¿Qué es lo que hay en ti? El soplo del Omnipotente hace que usted y yo que entendamos. Usted tiene espíritu, hay un espíritu en usted. Y el soplo del Omnipotente hace que usted entienda. ¿Cómo puede ser, Víctor? ¿Tenemos espíritu? Sí, usted tiene un espíritu. Dios se lo dio a Adán, ese espíritu. Y fue con un soplo. Y ese soplo del Omnipotente hace que nosotros entendamos entendamos que tenemos un soplo y que tenemos un Dios y así nos hace entender lo malo que hay en nosotros, en nuestras vidas. Lo que tenemos que cambiar. Después no soy yo que lo estoy diciendo. La palabra de Dios está diciendo, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el polvo y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Usted tiene un espíritu que Dios puso en usted, que plasmó en usted, y ese soplo hace que nosotros del Omnipotente, que nosotros entendamos. Vamos a la otra idea positiva. Vamos a la otra idea positiva para que no quiero que usted diga, pero mira, Víctor, ¿qué le parece? Escuche eso, escuche esto. Lo que dice la palabra de Dios, continuamos con Job. Continuamos con Job. El Espíritu de Dios, vuelvo y repito, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Era lo que yo estaba diciendo. ¿El Espíritu de Dios lo hizo usted?
Acá está diciendo que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Son textos bíblicos que usted no ha estudiado y son textos bíblicos que a usted quizás se le parecen raros, pero que está en la Biblia, que usted puede ir y buscarlo. El Espíritu, dice ahí, lo creó. ¿Y cómo puede ser? Usted va a decir, pero Víctor, esto está como medio raro. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente. Vuelve 2 veces, omnipotente. Dios nos está dando una clave. Este es el primer tema que le estoy dando para ir abriéndole la mente para que ustedes vean cómo nos han tenido engañado, cómo nosotros somos unos tontos por no estudiar las Sagradas Escrituras. Nosotros a veces alguien nos dice algo y nosotros creemos lo que esa persona dice y ustedes saben que el enemigo todo lo de Dios lo quiere hacer igual o parecido. Todo. Y le voy a decir algo. El enemigo conoce el cielo. El enemigo conoce a Dios más que usted. Por eso usted y yo debemos buscar a Dios y conocer a Dios. Por eso hoy le hacemos la invitación para que usted vaya y se aferre y busque a Dios. Vuelvo y repito el texto bíblico. ¿Cómo puede ser que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida? Yo lo plasmo ahí para que usted lo mire, para que usted vea que eso no es que yo estoy hablando por hablar. Vamos a este texto bíblico también en Job. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. ¿O era lo que yo estaba diciendo? ¿Qué es lo que dice acá? Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan, según lo que dice Job 37:10. Ahora, el soplo de Dios, ¿qué hace? Pero estudiamos y vimos el texto bíblico ahora, que primero nos dice que Adán recibió aliento de Dios, que se recogieron las aguas, que Dios con su aliento puede destruir. Ahora después hemos estudiado y hemos leído que el Espíritu de Dios no hizo, no creó, y que el soplo de Dios nos dio vida. Tremendo, ¿verdad? Para pensar. Ahora, Job nos dice, o Moisés escribió de Job, dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Tremendo. Tenemos que tratar de buscar más de Dios. Escuche esto ahora. Según lo que dice Salmos 18:15, Salmos 18:15, escribiendo David, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. Quedaron descubiertos los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de aliento de tu nariz, vuelvo y leo. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de aliento de tu nariz.
Víctor, ¿hacia dónde nos quieres llevar con estos textos bíblicos, con el aliento, con el soplo de Dios? ¿Hacia dónde tú me quieres llevar? ¿Cuál es el sentido? El último texto que leamos te lo vamos a decir en el último texto bíblico y lo vamos a dejar ahí y después vamos a hacer la segunda parte. Estamos mirando todo lo que Dios puede hacer con su aliento, con su soplo. Sopló con su boca, sopló con su nariz. El Espíritu te creó. Te va a sorprender con esto. Pero tenemos que estudiar, tenemos que buscar. Te insto, este estudio es para que usted vaya a las Sagradas Escrituras, es para que usted y yo vayamos y estudiemos y que no nos dejemos engañar por hombre, no porque otra gente lo dice. Hay personas que estudian un tema, lo dan y uno tiene que averiguar, no quedarse con lo que esa persona dice. Este estudio lo hice porque quise que usted entienda que no han tenido engañado muchísimo tiempo. A mí me tuvieron engañado muchísimo tiempo. Pero el Espíritu de Dios no se va a quedar tranquilo con sus hijos, sino que ese soplo que Dios te dio te va a hablar. Eso fue lo que dijo, que te iba a hablar. Vayamos al otro texto bíblico. Escuchen esto. Isaías 30:33. Porque fuerte ya de tiempo está dispuesto, ha preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre. Como azufre, como torrente de azufre, lo enciende. Vuelvo y leo. Porque fuerte ya del tiempo está dispuesto y preparando para el rey profundo y ancho, cuya ira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende, según lo que dice Isaías. Víctor, ¿y qué quiere decir esto? Aquí aparece el fuego y aparece el azufre. ¿Se acuerdan de la que habla del aliento de Dios? Que es como mucha leña, es con mucho fuego y con azufre. El soplo de Dios. Está bien que ustedes vean lo que le estoy diciendo. Estoy hablándole con la Biblia. Texto bíblico que ustedes conocían. Texto bíblico que quizás nunca le llegó en la cabeza. Y está ahí. Que quizá usted lo estudió y lo pasó por alto. Lo estoy preparando para el segundo tema que le voy a dar. Te estoy preparando la antesala de este tema, del tema que viene. ¿Por qué? Porque no han entendido engañado. Vuelvo y repito, por favor, escuche. Porque Tofe ya de tiempo está dispuesto y ha preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña en el soplo de Jehová como torrente de azufre y lo enciende. El aliento de Dios, el soplo de Dios es como fuego, como azufre que enciende. Estos textos bíblicos se los estoy dando para que usted y yo vayamos
a la presencia de Dios para que usted y yo podamos estudiar la Biblia, para que usted y yo entendamos que tenemos que prepararnos, que tenemos que conocer a Dios, que no nos debemos dejar, le voy a decir, los adventistas del séptimo día se van a dejar engañar en su totalidad. ¿Cómo puede ser, Víctor? Sí, se van a dejar engañar por seguir hombres, por seguir palabras bonitas. No quieren escuchar lo que dice Dios. No quieren escuchar lo que dice la Biblia. Vamos a continuar. Según lo que dice Isaías 47, Isaías 47 dice esto. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. El pueblo de Dios es como hierba. Y Dios sopló y se marchita. Cuando Dios sopla, se marchita. Se quema, se destruye, se desvanece. Pero recuérdense que nosotros hablamos en Job que el Espíritu de Dios fue el que te creó. El Espíritu te creó. Y el soplo hace que usted y yo entendamos. Y hoy es para que usted entienda. Víctor, el soplo de Dios. El soplo de Dios. El primer soplo. Se lo dio a Adán. Y usted tiene ese soplo de vida. Y ese soplo de Dios nos hace entender. ¿Qué le parece? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Y ciertamente como hierba es el pueblo. El pueblo es como hierba. Quiero que usted tiene que buscar su Biblia. Busque su Biblia y compare todo lo que estoy leyendo, a ver si lo que estoy diciendo está en las Sagradas Escrituras. Dice acá Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco. Os encerráis en casa y yo lo voy a disipar. ¿En qué? En un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El Señor le está diciendo, lo voy a dispersar. Lo voy a sacar de donde ustedes, porque ustedes corren a su propia casa. Lo voy a poner así. Nosotros vimos todo lo que está pasando en la Asociación General. Nuevo presidente, en ambos lados. Todo el mundo contento, gozando, con pompa. La pregunta, ¿el Espíritu de Dios ha estado en esa? ¿Está ahí? El Espíritu de Dios se mantiene en lugares pomposos, donde el hombre es el que se gana su gloria, donde se canta para el hombre, donde todo lo que está pasando es para el hombre. Porque mencionemos a Dios no quiere decir que nosotros estemos con Él. Este es el texto bíblico que dejo. Necesito que usted ahora vaya y busque su Biblia. Todo con la Biblia, le dije, ¿verdad? Todo con la Biblia. Todo con la Biblia. Tenemos que hacerlo todo con la Biblia. ¿Por qué? Muchas personas vendrán y lamentablemente nos van a engañar y tratar de engañar. El diablo, tratará de engañar si fuere posible aún hasta los escogidos.
Vaya a San Juan capítulo 3. Nosotros conocemos todo lo que pasó, Nicodemo. Y quiero ir leyendo lo que Jesús le dice a Nicodemo. Dice, vaya a San Juan capítulo 3, desde el verso 1, comienzo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como Mesías ni como Dios, como maestro, le dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús no recibió halago. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no puede, ¿qué? Nacer de nuevo. Nicodemo se hizo el chivoloco, como decimos nosotros en República Dominicana, y Nicodemo le dice a Jesús, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso entraré a segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville que te dije: es necesario nacer de nuevo. Y escuchen esto: el viento sopla de donde quiere y oye el sonido, mas ni sabe dónde vive ni dónde va. Así en todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, versículo 9, respondiendo Nicodemo, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: siendo tú maestro de Israel y no sabe esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Después vamos a leer, en la semana vamos a terminar esta historia. El viento, el aliento de Dios. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esta cita, que es la antesala para que usted y yo estemos atentos al segundo tema. Usted debe estar atento, pero yo lo voy a dar, pero yo también tengo que estar atento. Escuchen. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo lo enviaré. Yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Con esta cita ahí se la dejo. Jesús, después que resucitó, vino y se le presentó. Esta fue la última vez que se le presentó, la segunda vez que se le presentó, la primera vez que se le presentó a los discípulos cuando resucitó, que fue al cielo y vino. Le dijo: paz a vosotros, yo lo voy a enviar al mundo. Pero antes de esto, Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo.
Lo dejo incógnita para el próximo tema. Sopló. Hablamos del soplo. Hablamos del soplo. Y Jesús sopló como sopló Adán y fue un ser viviente. Pero ahora Él dice, sopló, recibáis el Espíritu Santo. El próximo tema que vamos a dar se trata del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el soplo de Dios? ¿Qué tiene que ver el soplo de Dios con el Espíritu Santo? Usted y yo lo vamos a ver en el próximo tema. Se va a dar cuenta que no han tenido engañado toda la vida y que nosotros estamos participamos por no estudiar las Sagradas Escrituras. Vayamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy fue una introducción del tema que vamos a tener mañana. Digo mañana o el próximo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre. ¿Quién? El Padre. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ojalá que el Dios Todopoderoso pueda estar con nosotros, que nosotros podamos entender lo que Dios trajo hoy para nosotros. Humildemente te pido que oremos por el próximo tema y ojalá que este tema es simplemente para que usted pueda ir abriendo su sentido de lo que vamos a hablar en el segundo tema. Estos versículos no se lo dan para usted poder entender, el tema que viene. Vuelvo y repito. Por favor, quédese con este texto bíblico para el próximo tema. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió ¿quién? El Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, gracias. Te pido, Señor, que este tema pueda llegar a la persona. Abre los caminos, Padre, si es tu voluntad. Perdona mis pecados. Te pido por cada persona que va a ver este tema, que pueda abrirle su mente y que puedan estudiarlo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Señor, y ayúdanos para que el enemigo no nos engañe en estos últimos tiempos. Porque tu palabra dice, Señor, en el Mateo 24:22, que si los días no fuesen acortados, toda carne se perdería, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos una lucha con un espíritu que es más fuerte que nosotros. Mándanos ángeles poderosos y danos tu Santo Espíritu. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos amigos, para mí fue un placer poder compartir con ustedes en este tema. De verdad que un tema que yo sé que usted va a tratar de buscar e indagar. Eso es lo que quiero. Este tema, el soplo de Dios. El soplo de Dios. El Espíritu de Dios. Estudio sobre el Espíritu de Dios. Así que vamos a estar estudiando sobre el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Hoy estuvimos el soplo de Dios. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Reciban un abrazo de su querido hermano Víctor Ventura y por favor,
denle like para que este video pueda llegar a más personas y lo promocione al YouTube. Le pido humildemente que le dé like, no cuesta nada, usted dale me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda promocionarlo. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega. Muchas bendiciones. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético.